Audiolibro Ética y Política de Luis Villoro, leído por Maestra Bárbara Margarita Reséndiz, editado por Francisco Santos Aguilera, Tacubaya, Ciudad de México, 2018. Ética y Política, Luis Villoro, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Coordinación de Humanidades, México, 2000. Ética y Política. Capítulo 1. Moralidad social y ética crítica. La política y la ética tienen en su dimensión social un objeto en común, los comportamientos de los individuos que participan en un todo social, pero una y otra consideran ese objeto desde puntos de vista distintos. La política examina los comportamientos en sus relaciones con una estructura de poder. La ética los considera en cuanto cumplen normas e intentan realizar valores objetivos. El poder pertenece a la esfera de los hechos sociales, el valor al ámbito del deber ser. Por eso la política pretende ser un saber sobre hechos, la ética un conocimiento de valores, existan o no de hecho. Los juicios de la política intentan explicar el juego de las fuerzas que mueven a la sociedad, sus relaciones y las situaciones efectivas que surgen de ellas. Se expresan en proposiciones descriptivas y en juicios de relación, de causas a efectos y de medios afines. Obedecen a una racionalidad teórica e instrumental. Los juicios de la ética aplicada al campo social, en cambio, tratan de justificar una acción o un programa colectivo porque realizan valores deseables. Para ello utilizan expresiones valorativas o preceptivas. No se refieren solo a lo que efectivamente desean los individuos o grupos, sino a lo que sería deseable para ellos. No les interesan los medios eficaces, sino los fines preferibles. Recurren a una racionalidad práctica. El discurso de la política responde a preguntas distintas al de la ética. Aquel se interroga por los factores que producen una situación social, por la situación que sería deseable producir. No obstante, por distintos que sean un discurso explicativo y uno justificativo, estos se requieren mutuamente. En efecto, todo poder real, para ejercerse, necesita de la adhesión de una parte de la sociedad y por ello requiere presentarse de tal manera que resulte deseable para ella. Tiene, pues, que proclamar la realización de valores objetivos y justificar así el mantenimiento de su poder en la propuesta de un bien común. La exposición de un poder desencarnado, sin justificación alguna, lo exhibiría como fuerza arbitraria. Ningún miembro de la sociedad podría entonces darle su adhesión. El lenguaje explicativo del poder tiene que incluir, por lo tanto, juicios que le sirvan de justificación. A la inversa, una propuesta de ética colectiva sin ninguna referencia a las fuerzas reales que podrían sustentarla puede ser adorno de una alma bella, figuración de un mundo armonioso, pero renuncia a cualquier intento de configurar una realidad social. Para convertir en bienes compartibles su proyecto, debe tomar en cuenta las relaciones efectivas que existen en la sociedad. El discurso justificativo de la sociedad deseable tiene que incluir, por lo tanto, una explicación de los factores de poder que ayudarían a su realización. La política sin una ética que la justifique es fuerza ciega. La ética social sin un conocimiento político que la explique es ilusión vacía. Así, entre política y ética hay a la vez una oposición y una referencia mutua. Pero esa tensión entre ética y política se presenta de modo diferente si consideramos dos niveles del conocimiento y práctica de la moral. Podríamos llamarlos moralidad social y ética crítica. Por moralidad social entendemos la Sittlichkeit de los filósofos alemanes, que algunos autores españoles traducen, erróneamente en mi opinión, por eticidad. La moralidad social está constituida por las reglas que de hecho siguen una colectividad en la realización de ciertos valores comunes. Desde su nacimiento, el individuo está inmerso en un mundo social que imprime en su comportamiento usos y costumbres establecidos,
y en sus creencias e intenciones preferencias consensuadas. Estas se expresan en reglas tácitas o proclamadas cuyo cumplimiento permite la realización de virtudes aceptadas. El individuo sigue esas reglas, se adecúa a las convenciones morales sin tener que ponerlas en cuestión. En el seno de la moralidad social la persona adquiere las actitudes sociales que permiten una convivencia ordenada y una colaboración recíproca. Hace coincidir así sus impulsos egoístas con actitudes de beneficio a la colectividad. En la moralidad consensuada, sin necesidad de crítica, el individuo se socializa. Al socializarse, desarrolla una dimensión moral. La relación de una moralidad social con el sistema de poder varía entre dos extremos, desde una alianza efectiva entre ambos hasta una oposición. Por un lado, el poder político puede intentar justificarse con los valores en curso de la moralidad existente, invocar entre sus fines el cumplimiento de lo que el hombre y la mujer comunes consideran efectivamente deseable, presentar su dominio como un ordenamiento congruente con las costumbres transmitidas desde antiguo y bendecidas por una fe colectiva. Puede enmarcar el poder en reglas tradicionalmente aceptadas. Entonces, la moralidad social justifica el poder existente. El discurso moral, además de proponer valores, sirve para afianzar la dominación de un grupo. Es a la vez un discurso ético e ideológico. En cuanto propone valores deseables para una comunidad, es ético, pero forma parte de una ética reiterativa de la situación existente que no la pone en cuestión. En cuanto esa propuesta es utilizada para afianzar un poder, es ideología, si entendemos por ese término justamente un conjunto de creencias insuficientemente justificadas que se aceptan por contribuir al establecimiento de un poder. En esos casos, un mismo comportamiento social puede ser objeto de dos descripciones diferentes, una moral y otra política. Aduzcamos un par de ejemplos. El respeto a la autoridad, la paterna en la familia, la civil en la vida social, puede describirse como una virtud moral, puesto que mantiene el orden y limita los impulsos egoístas nocivos. Pero el mismo comportamiento puede describirse con igual pertinencia como una expresión de la sumisión a un sistema de poder existente. Otro ejemplo, el funcionamiento eficaz de un colegio oficial en un régimen de dominación establecido constituye un deber moral, puesto que contribuye al conocimiento humano y a ciertas virtudes cívicas, pero puede verse también como un instrumento ideológico de dominación, pues ayuda a consolidar las fuerzas que sostienen el sistema de poder. En otros casos, en cambio, moralidad social y poder político pueden oponerse. Una forma de gobierno puede ir en contra de los usos y costumbres dominantes en una sociedad, no reflejar sus valores consensuados ni seguir la tradición que los sustenta. Entonces, la sociedad no ve reflejado su comportamiento real en su sistema político. Fernando Escalante ha interpretado el siglo XIX mexicano a la luz de una tensión no resuelta entre las necesidades de un poder político efectivo y la persistencia de una moral social contraria. El sistema político nacional, tanto en su versión liberal como conservadora, pretendía justificar el poder en la concepción de una república unida de ciudadanos iguales entre sí. La sociedad real, en cambio, no había hecho suyos los valores republicanos y se regía por una moralidad basada en lealtades personales y locales. Política y moralidad social, al chocar, hacían imposible la adhesión común necesaria para la persistencia de un control político. Otro ejemplo de esa oposición puede ser contemporáneo. Muchas comunidades indígenas se rigen por usos y costumbres colectivos que difieren, en algunos puntos, de las exigencias del poder central. Aquí también, un comportamiento regido por una moralidad social efectiva se opone a un sistema de poder que, para justificarse, acude a una ideología diferente. El choque solo podrá suprimirse si el poder acepta incluir en su justificación el reconocimiento de los valores de esa moralidad social, en lugar de oponerle una concepción distinta.
Así, en el campo de la moralidad social efectiva, la relación entre ésta y el poder político puede dar lugar a un conflicto permanente, mientras no se resuelva en la vigencia de una ética que sea a la vez moral e ideológica. La moralidad social constituye solo un primer nivel precrítico de la ética. La ética crítica empieza cuando el sujeto se distancia de las formas de moralidad existentes y se pregunta por la validez de sus reglas y comportamientos. Puede percatarse de que la moralidad social no cumple las virtudes que proclama. Ejemplos: una moralidad consensuada se dice cristiana, proclama la igualdad ante Dios y el amor al prójimo, pero sostiene en su práctica la presunción del rico y la humillación del pobre. Una moralidad que se quiere liberal propugna por la igualdad, la igual y libertad de todos y propicia comportamientos que vuelven imposible realizarla. A la inversa, una moralidad colectivista socapa de solidaridad y justicia, esclaviza al individuo. Así sucesivamente. Al comprobar la inautenticidad de una moral consensuada, la persona puede también poner en entredicho la validez de los principios y reglas aceptados por la mayoría, los cuales remiten a una tradición específica y se reafirman en su fidelidad a ella. Entonces percibe en el orden social existente una carencia, la ausencia de la realización social de ciertos valores objetivos. La percepción de esa falla puede convertirse en un rechazo de la moralidad social vigente y en una proyección hacia lo otro, no lo cumplido por ella. Oposición entre un orden ideal que disiente del actual y el orden fáctico. El rechazo de la moralidad social existente implica la crítica de la ideología de poder ligada a ella. La ética crítica nace así de la disrupción, tanto frente a la moralidad social vigente como a su justificación ideológica del poder. Al sistema de poder existente y a su pretensión de justificación, opone entonces un orden de valores no cumplidos. Las vías hacia una ética crítica son varias. Muchas veces se trata de un retorno. Entonces no se rompe con una tradición moral, sino se vuelve a su origen. El disenso rechaza la interpretación actual de unos inicios que añora. Regreso a los auténticos valores que estuvieron en los orígenes de la moralidad consensuada y que han sido adulterados por ella. Renuevo de un origen perdido, traicionado por barberos y sacristanes al servicio de los poderes imperantes. Muchos movimientos de renovación espiritual y política han tenido ese carácter de vuelta a un origen perdido. Otras veces la crítica rompe parcialmente con la tradición y conduce al descubrimiento de nuevos principios, estatuidos por la razón pura. Algunas veces, en fin, la ética crítica afirma valores que responden a necesidades nuevas planteadas por el desarrollo de las sociedades, que no pudieron ser satisfechas por las concepciones morales existentes. En todos los casos, la ética crítica, lejos de adecuarse a la moralidad convencional, le opone la adhesión a valores prioritarios que rompen con ella. A la vez propugna por la realización de una sociedad parcial o totalmente otra, ajena al sistema de poder existente. Para realizarla, tiene entonces que acudir a un contrapoder. En relación al poder existente, una ética crítica es necesariamente disruptiva. En suma, la moralidad social efectiva puede dar lugar a una ética reiterativa de un orden social y servir a afianzar un sistema de poder político. A la inversa, la actitud crítica ante la realidad social puede conducir a una ética disruptiva, capaz de poner en cuestión un poder político. Capítulo 2. Relación entre ética y política. Dos proyectos contrarios. Ética y política permanecen en tensión. La filosofía moderna ha tratado de reducirla mediante dos proyectos teóricos opuestos.
El primero ha intentado fundamentar la asociación política en principios éticos. El segundo ha tratado de reducir la ética a un factor de una ciencia política. Ambos son propuestas de la razón y ambos se desarrollan a partir de los comienzos de la modernidad, porque el pensamiento moderno quiso identificarse con la reivindicación de la razón. Pero la razón no es unitaria. Por una parte, el pensamiento moderno reivindicó el carácter universal de la razón práctica, la que señala valores y normas que deben regir nuestra vida. Sobre ella intentará fundar el orden político. Por otra parte, la modernidad se entusiasmó también con otra operación de la razón igualmente universal, la racionalidad instrumental, la que establece los medios adecuados para la realización de nuestros fines. Siguiendo esa forma de razón, tratará de comprender la política como una ciencia o una técnica del poder. Si por la primera vía la política solo se legitima en una ética basada en la razón práctica, por la segunda la ética queda reducida a un factor de la ciencia política cuyas directrices pueden descubrir una razón instrumental. El primer proyecto teórico se manifiesta ya en el justnaturalismo racionalista de los siglos XVII y XVIII. Existe un orden natural normativo, independiente de las legislaciones positivistas de los estados, el cual obedece a la razón. A él deben ajustarse las asociaciones políticas. Solo entonces son legítimas. La validez de un orden político se juzga por su adecuación a aquel orden político. El fin de la política es, pues, la realización de un deber ser normativo. Más tarde, en Rousseau y Kant, la sociedad bien ordenada se concibe como el paso de un estado puramente natural al estado moral. La asociación política solo es racional si garantiza la autonomía de todo hombre, raíz de su dignidad moral. La asociación política debe ser el producto de voluntades autónomas, concertadas de los miembros que la componen. Solo puede justificarse, por lo tanto, como el medio para realizar esa exigencia de la razón práctica. En cierto neocontractualismo contemporáneo podemos encontrar herederos de ese proyecto. John Rawls, Jürgen Habermas, Ronald Dworkin difieren en muchos puntos, pero coincidirían en poner en primer plano la posibilidad de una sociedad justa y en intentar fundamentar el orden social y político en valores o principios éticos. Para determinarlos acuden a diferentes versiones de un consenso hipotético entre individuos que hagan a un lado sus intereses excluyentes de los demás y se dirijan por principios racionales. Esa situación hipotética permitiría determinar los principios universales que deben regir una sociedad justa. La política no puede ignorarlos. Pero frente a ese camino teórico, el pensamiento moderno recorre el opuesto: liberar la comprensión de la política de su supeditación a la ética, al comprender esta como un simple elemento de la ciencia de los hechos. La pretensión de un saber de la política, liberada de una fundamentación ética, reduce su expresión a un discurso explicativo. Sus primeros exponentes conciben la política como una técnica del manejo del poder, con Maquiavelo, o como una ciencia deductiva, con Hobbes, pero tienen muchos seguidores en nuestros días. Podríamos decir incluso que ha sido la tendencia predominante en los 2 últimos siglos. La tesis de una ciencia política independiente de la ética puede echar mano de distintas estrategias teóricas. Señalo 3 por parecerme las más importantes. No son, desde luego, excluyentes y suelen complementarse entre sí. La primera vía partió de una pregunta nueva. Frente a la filosofía política antigua que inquiría sobre la legitimidad de un poder político, Maquiavelo se preguntó por la realidad del poder y en su origen halló un hecho descarnado, la fuerza. Su reflexión trató entonces de las causas y efectos de ese hecho. Se refirió a las acciones que sirven para afianzar o dañar un poder real. La bondad o maldad morales de las acciones solo entran en la esfera de estudio de la política en cuanto sean medios conducentes a ese fin. La política se reduce entonces a un saber de las relaciones entre hechos, considerados como medios para un poder.
La racionalidad implicada es un cálculo de medio a fin. El saber que determina las relaciones entre medios y fines es una técnica. Maquiavelo desarrolló la dimensión de la política como ética racional del poder. Aunque en otro contexto histórico muy diferente, las concepciones tecnocráticas actuales sobre la sociedad pueden verse como una versión renovada de aquella primera idea. En efecto, algunos conciben el orden social y político como un sistema autorregulado, en equilibrio funcional. La labor política se reduciría a poner en obra las acciones racionales más adecuadas para mantener en marcha, sin tropiezos, el sistema. La racionalidad política no consistiría en presentar a la sociedad valores prioritarios que realizar, sino en mantener el funcionamiento de la máquina social de la manera más eficaz. La segunda vía concibe el orden político como el resultado del choque entre intereses particulares. Parte de una concepción del hombre como un agente dirigido por intereses egoístas. Su antecedente puede encontrarse ya en la doctrina de Hobbes. Él intentó fundar la política como una ciencia deductiva, análoga a lo que Galileo aplicaba al conocimiento de la naturaleza. El orden político podía deducirse de fuerzas elementales, las pasiones de los individuos. De un hecho empírico, el temor de todo individuo a la muerte y el deseo de sobrevivencia y del cálculo racional por satisfacer ese deseo, deducía a Hobbes el orden político. Este era un medio necesario para cumplir, aunque fuera parcialmente, el deseo de todos. Las normas éticas no eran anteriores al orden político, sino su resultado. La ética es, pues, un elemento en una cadena causal que parte de los intereses particulares de los individuos hasta llegar a la asociación política. En la actualidad, algunas teorías utilitaristas recorren una vía semejante. Intentan deducir el orden social y político del juego de los intereses individuales. Cada individuo, suponen, se rige por la obtención de lo que considera su máxima utilidad. Si se comporta de manera racional, seguirá un cálculo para cumplir con su interés, maximizar su beneficio y minimizar su daño. El orden político podría explicarse por la competencia y la negociación entre partes, que persiguen su utilidad personal. En ese proceso no juegan ningún papel normas éticas de universal observancia. Una expresión contemporánea de esa postura puede encontrarse en autores que intentan comprender la justicia como el resultado posible de la competencia y negociación que se realiza en el mercado económico, en el que cada agente busca su beneficio personal. Los conceptos éticos de cooperación recíproca se explicarían así por la dinámica de un juego competitivo en el que el bien común es resultado efectivo, no querido, de intereses egoístas. Una ilustrativa exposición de esa posición teórica puede verse en un artículo reciente de Paulette de Terlen. Una tercera vía para reducir la ética a un factor de la política coincide en algunos puntos con los anteriores. También pretende fundar una ciencia, pero esta vez no sigue un modelo deductivo como en Hobbes, sino empírico causal. También se basa en la consideración de un comportamiento político dirigido por intereses particulares, solo que ahora no toma en cuenta intereses individuales, sino los grupos y clases sociales. Esta línea adquirió su mayor importancia en una interpretación del marxismo. En Marx se encontraba aún una tensión no resuelta entre lo que él consideraba una explicación científica de la dinámica social y una justificación moral de la sociedad emancipada. Pero en la interpretación cientificista del marxismo, que llegó a ser dominante tanto en la Segunda como en la Tercera Internacional y que prescindió a la construcción de los llamados socialismos reales, la política se concibió como una ciencia causal determinista. Los acontecimientos políticos podían explicarse por su subsumpción en las leyes generales y ser comprendidos por relaciones de variedades fácticas. Una ciencia de hechos no parte de evaluaciones morales previas, describe condiciones económicas y sociales, analiza las relaciones entre ellas y trata de explicarlas estableciendo regularidades fácticas y eventualmente leyes causales.
Las actitudes morales de los agentes forman parte de los hechos considerados, se toman en cuenta como un elemento dentro de sus relaciones causales. El discurso ético, vibrante aún de emoción en el mismo Marx, se ve reducido a un factor de un discurso explicativo que se requiere científico. Por una parte, la moral es una superestructura determinada por relaciones económicas. Por otra, el cobro de conciencia ética es un factor subjetivo en una cadena causal. En la interpretación bolchevique del marxismo, el gran estro libertario de la doctrina original desaparece para dar lugar a la idea de la nueva sociedad como una construcción técnica, obra del cálculo político basado en un saber pretendidamente científico. Estas tres vías, aunque correspondan a pensamientos y épocas distintas, tienen puntos en común. No eliminan la moral, pues esta es un factor necesario en la dinámica del poder, pero la reducen a un elemento de una explicación que daría razón del comportamiento político a partir de intereses no morales de los agentes y de relaciones causales entre ellos. Las actitudes morales son una parte de una explicación teórica o científica. La ética pública, como disciplina independiente a la ciencia política, se vuelve innecesaria. Los dos proyectos de la modernidad que hemos recordado se oponen irremisiblemente. Por el primero, la política debe justificarse en la razón práctica. Por el segundo, la política tiene que explicarse por una razón al servicio de intereses particulares. ¿Podemos intentar un balance entre ambas posturas? Superación de ambos proyectos. El primer proyecto presenta dificultades. Ellas alimentaron la postura contraria. En efecto, al intentar dar un fundamento a la realidad política en la ética, se puede postular un orden social ideal, abstracto, que es difícil poner en relación con la situación social existente. La sociedad bien ordenada conforme a la justicia sería el resultado de un convenio o de un diálogo racional entre sujetos guiados por un sentido moral o entre interlocutores que aducen argumentos puramente racionales. Pero para que esa sociedad no fuera un mero figmento de la imaginación, sería menester explicar la posibilidad de su realización en una sociedad concreta. ¿Cómo pasaría a la realidad? El problema es doble. Por un lado, la realización. Habría que determinar los factores causales que permiten constituir la sociedad justa, si no, ha de caer en una inocua utopía. La teoría que postula una sociedad conforme a la ética ha de poder señalar las acciones que conducirán a ella. Una ética aplicada a la política debe de tener función regulativa de la acción. Para ello tiene que tomar en cuenta los hechos reales que inciden en la realización de relaciones sociales justas y los medios necesarios para lograr ese fin. Max Weber ya había señalado que la acción política debía seguir una ética de la responsabilidad, es decir, una disciplina que considerara no solo las convicciones de los agentes, sino las consecuencias de sus acciones y los medios eficaces para lograrlas. Por otro lado, el problema de la motivación. ¿Por qué desearía un individuo un orden social más justo? La postulación de una asociación conforme a la ética no puede ser obra de una voluntad moral abstracta. Debe formar parte de los deseos individuales de la gente. Una voluntad general dirigida al bien común, si quiere realizarse, no puede oponerse a los intereses particulares, sino coincidir con ellos, porque su sujeto no es un agente moral sin atributos, sino una persona situada en un contexto social. Por eso la ética aplicada a la política debe ser una ética concreta, que responda a los intereses de personas situadas socialmente. Estas consideraciones podrían favorecer la posición contraria, intentar reducir la ética social a un elemento de poder. Sin embargo, a mi juicio, la ética social no es reducible a una ciencia política. Las que lo intentan no pueden responder en efecto a dificultades insuperables. Para ser breve, indicaré solo tres de ellas. Primero, la ciencia que se limita a explicar un orden político renuncia a su justificación. Un orden político se justifica en la medida en que se presenta como benéfico para la mayoría de los miembros de la sociedad y no solo para un individuo o grupo. Implica, por lo tanto, la exigencia de cumplir con valores objetivos, es decir,
no solo deseados por algunos, sino deseables con independencia de cualquier deseo interesado de un sujeto particular. Justificar una situación social o política es presentarla como preferible por cualquiera y no solo como preferida. La justificación de un programa o de un sistema de poder tiene que oponer, por lo tanto, a la situación social existente otra aún no realizada. Supone mantener una diferencia entre el orden real y el proyectado. Así, todo proyecto político trasciende los hechos. Lo que orienta a una acción nunca es igual al orientado. Las acciones de un individuo o grupo que inciden en la sociedad real, si intentan justificarse ante los demás, postulan valores comunes que rebasan la situación existente. Si los medios políticos son racionales en la medida en que conducen a un fin querido, se justifica si ese fin es objetivamente valioso. El propio Maquiavelo no desligó el cálculo de los medios políticos para lograr un fin de la bondad de ese fin. En el último capítulo de El Príncipe justifica la técnica del poder que desarrolló antes, por la bondad intrínseca del fin al que sirve, la libertad y la gloria del pueblo italiano. Y la bondad de ese fin no se deriva ya de una razón instrumental, sino de una voluntad ética. Si se elimina de la política la justificación ética, todo fin proyectado resulta igualmente válido y no puede distinguirse entre los fines que cada quien elige, los que son valiosos para todos. Entonces cualquier orden político propuesto por cualquier grupo o individuo resulta equivalente. Número 2. Las posturas utilitaristas y cientificistas parten de una concepción del hombre. Lo suponen dirigido siempre a la búsqueda de su mayor beneficio personal, pero ese supuesto es discutible. Olvida que el proceso de socialización del individuo genera en él intereses dirigidos, no ya a su utilidad personal, sino al bien de las diferentes totalidades a las que pertenece. La benevolencia hacia los otros, el espíritu de cooperación y la solidaridad con la comunidad son motivaciones morales que pueden ser tan reales como la búsqueda de la utilidad personal. Junto a las acciones egoístas hay también acciones no excluyentes del interés de los otros. Ninguna acción de beneficio colectivo se explicaría sin ellas, y esas acciones responden a una actitud moral. Aun si intentamos derivar las relaciones políticas de los intereses individuales, entre ellos no puede ignorarse actitudes dirigidas al bien común, las cuales son objeto de la ética. Pero se trataría entonces de una ética concreta que tomara en cuenta los intereses individuales no excluyentes de los demás, engendrados por el proceso de pertenencia a una comunidad determinada. Tercero, pero la objeción mayor que podría hacerse a las tesis reduccionistas es que no aciertan a explicar los comportamientos políticos disruptivos del orden social y político existente, es decir, los procesos rebeldes, reformistas o revolucionarios. Me refería al principio de este artículo al paso de la obediencia a una moralidad social efectiva a su puesta en cuestión en una actitud crítica. Este incluye la comprobación de la injusticia real y al mismo tiempo la proyección de valores que se realizarían en un orden social otro. Una ética crítica es siempre disruptiva. Plantea exigencias propias de todo hombre en sociedad, que en el orden existente no cumple cabalmente. No es, por lo tanto, resultado del juego y negociación de los intereses particulares existentes, sino proyección de un orden deseable para todo hombre, con independencia de los intereses particulares en juego. Como lo demostró A. Buchanan, cualquier acción de transformación social dirigida a la realización de un bien compatible por todos supone un interés hacia valores comunes, pues no puede explicarse a partir de cálculos de costo-beneficio individuales. La ética aplicable a la esfera política no puede, por lo tanto, reducirse a reglas de hecho. La política no es comprensible sin el discurso justificativo cuyo objeto son valores y normas que competen a una razón práctica. Pero la ética aplicable a lo político debe, a mi juicio, superar una postura abstracta, común en muchas teorías modernas, desde Kant hasta Rawls. No puede fundarse en las características que tendría un consejo hipotético entre agentes morales y reales, porque están desencarnados de su situación social. Una ética aplicable a la política tiene que tener una función regulativa de la acción concreta, es decir, debe poder orientar la realización de valores elegidos, pero hacerlo en medio de una situación de poder existente. Para ello tiene que ser a la vez disruptiva y concreta.
disruptiva porque es susceptible de someter a crítica la situación social y la moralidad, efectiva para oponerle otra objetivamente deseable, concreta porque está basada en las motivaciones e intereses reales de los hombres que se encuentran en un contexto social determinado. Un reto para la reflexión filosófica en el siglo que se avecina podría ser la comprensión de lo político a partir de la constitución de esa ética disruptiva y concreta. A ese proyecto he intentado contribuir en otro trabajo.